Conectamos de nuevo con el padre Ángel María Rojas, sacerdote jesuita, que a través de una serie de programas se ha prestado a hablarnos sobre el tema de la corredención. En el primer programa de introducción comentábamos que es un tema importante a debate en las redes hoy en día y que conviene estar con las ideas lo más clara posible para poder tener un criterio acertado. Esta es la razón de esta serie de programas. Y nos metemos en el programa de hoy ya de lleno con el tema de la corredención. Entonces nos gustaría, padre, que nos explicara cómo surge esta doctrina, dónde tiene sus orígenes, de repente cuándo se empieza a hablar de María como corredentora, cuándo se le empieza a dar este título y qué fuerza tiene pues toda esta doctrina. Adelante, padre. Pues la doctrina de la corredención de María es un modelo tipo de cómo dentro de la teología ha habido un avance. Anda, Un avance en el conocimiento, ¿perdón? Esto es curioso. ¿Puede detallarnos un poco qué significa eso del avance teológico? ¿Pueden cambiar los dogmas? Sí, mira, que esta pregunta es muy importante. Una cosa es que haya avance teológico y otra cosa es que los dogmas puedan cambiar. No. Una vez que la Iglesia ya ha visto algo con suficiente base, suficiente ya verdad para verlo, es cuando lo proclama dogma. Mientras se va avanzando en teología. Vamos a ver, en este caso concreto, permíteme que te ponga a ti como un ejemplo concreto. Tú eres profesora de física. Tú has estado en varias ocasiones en el CERN, en aquel centro de Suiza, el acelerador de partículas de 27 kilómetros de circunferencia. Has ido allí con alumnos tuyos y puedes entenderlo bien. En el año 2000, algunos científicos postulaban que había una partícula muy pequeña, diminuta, y le dieron el nombre el bosón de Higgs, concretamente por Peter Higgs, que era el que la había postulado. Algunos defendían, como es lógico, en concreto en la ciencia, unos lo defendían, otros no, y las dos posturas eran correctas, porque no había datos suficientes definitivamente para ello. Pero en el año 2012, los responsables, tus amigos del CERN, anunciaron el descubrimiento del bosón. Esa partícula que da masa a todas las demás y que completaba el modelo estándar de física de partículas. Peter Higgs y también François Engel, que colaboró con él, recibieron el Premio Nobel de Física en el año 2013. Es decir, hasta entonces discutían. Una vez que ya se descubrió, ya está. Todos los científicos están de acuerdo en la existencia del bosón de Higgs. Pues bien, en teología ocurre algo parecido. Hay debate a lo largo de los siglos, ha habido debate en muchas cosas, en muchos temas, hasta que logran ya tenerlo claro. Esto ha ocurrido en más ocasiones. De modo que si estamos ahora hablando de la corredención de la Virgen, no es el único caso que ha ocurrido. Y te voy a poner uno que lo vas a entender muy bien. La Inmaculada. La Inmaculada. Los primeros cristianos creyeron que era Inmaculada. Me acuerdo, santos. Mira, en el siglo IV, San Efrén tiene unos textos preciosos, poéticos, defendiendo que María es Inmaculada. En ese mismo siglo, San Agustín estudia a San Pablo y dice, María debe tener pecado original.
porque el pecado original es universal. Todos los hombres han tenido pecado original. Por lo tanto, es necesaria la redención para todos los descendientes de Adán. Bien, tenemos un argumento muy fuerte en contra de la Inmaculada. En el siglo XIII hubo grandes teólogos, recuerda Santo Tomás, San Alberto, San Anselmo, San Buenaventura, opinan lo mismo, que la Virgen tuvo pecado original. Posiblemente hubo papas en aquellos siglos que creían que era que tenía pecado, que no era inmaculada, que tenía pecado original. Por consiguiente, no era la cosa clara. Hasta que vino un franciscano escocés, Duns Scoto, del siglo XIV, que distinguió entre lo que él llamó redención liberativa y redención preservativa. Es decir, redención liberativa, la que tenemos todos. El bautismo nos quita a todos un mal que teníamos, el pecado original. La redención preservativa, Dios evita que tenga el pecado original. ¿Por qué? Porque redime a María antes de llegar a tenerlo. Los demás se nos quita una vez tenido por el bautismo, pero hay una redención preservativa. ¿Tú te acuerdas aquella poesía del siglo XVI? Quiso y no pudo, no es Dios. Pudo y no quiso, no es hijo. No es hijo. Digan pues que pudo y quiso. Efectivamente, es decir, se discutía dentro de la teología, hasta que efectivamente queda aclarado el tema y el Papa Pío IX proclama el dogma de la Inmaculada Concepción en el año 1854. Y lo que se había comentado y discutido hasta entonces ya está aclarado. Queda definitivamente fija la doctrina sobre este tema. Interesante. ¿Verdad? Esto ocurrió con la Inmaculada. Ahora está ocurriendo con la redención de María. Hay hoy día algunos que niegan que María sea corredentora, porque María tuvo que ser redimida por Jesús. Hay otros, sin embargo, que creen que María fue preservada del pecado original, la Inmaculada, y también ella fue previamente redimida por la redención de Jesús, de modo que la primera rescatada por Jesús, la Inmaculada, es también la primera corredentora con Jesús. Interesante, padre. Podemos ir entonces a los orígenes. Nos ha explicado cómo surge la doctrina de la Inmaculada Concepción. ¿Podría ir a los orígenes respecto a la corredención de María? ¿Cómo surge esta doctrina? ¿Cómo surgen estas ideas? ¿Cuáles son los primeros? Me parece bien porque, claro, estamos hablando de una evolución. ¿Qué evolución ha habido? ¿Qué es lo que la Iglesia ha dicho a lo largo de 2000 años? Pues yo me atrevería a dividirlo en tres épocas. Primero, la época que se llama patrística, o sea, de los santos padres, del comienzo de la Iglesia, y tenemos a varios, pero sobre todo me atrevo a poner a San Ireneo. Era discípulo de San Policarpo, el cual era discípulo directamente de los apóstoles, por consiguiente de primera fuente, totalmente. Y San Ireneo lo que defendía, no solo él, había otros también, que decían lo mismo que la desobediencia de Eva causó la muerte de todos, la obediencia de María en la Anunciación contribuye a la salvación de todos los hombres. Esta idea, después la veremos, esta idea
no avanzó. ¿Por qué? Porque en aquellos primeros siglos 2, 3, 4, 5 estaban los teólogos discutiendo sobre el tema de la Santísima Trinidad. Jesús es Dios, no es Dios, es hombre, tiene una naturaleza humana o divina, tiene una persona humana o divina, o tiene dos personas, tiene dos naturalezas. Recuerda cómo esto lo discuten durante un montón de siglos. Tienes tú el Concilio de Nicea, Constantinopla I, Éfeso, Calcedonia, Constantinopla II, etcétera, etcétera. Y entonces este tema queda de lado, por decir así. Pero llega la época medieval y en el siglo X, un oriental, Juan el Geómetra, bizantino, elabora por primera vez la doctrina de la coredención mariana en el libro que él publicó, Vida de María. Él arguía diciendo: María participó en la cruz y sufrió por nuestra salvación. Por lo tanto, está unida a Jesús en la redención. Un poco después, esto era en Oriente, en Occidente, en el siglo XII, San Bernardo es el primero que habla de reparación de María. También un amigo y discípulo suyo, un tal Arnoldo de Chartres, francés. En el siglo XIV, fíjate, ya es en el siglo XIV, aparece el título de María Corredentora. De modo que lo que se había estado pensando, ya se iba cuajando la idea de cómo María ayuda a Jesús en la redención, ya esto se utiliza la palabra corredentora. Vamos a la tercera fase, más cercana a nosotros, la época moderna. La época moderna, en el siglo XVIII, es el siglo de oro de la Mariología y por lo tanto de la corredención. Y ya es doctrina normal entre los católicos. Recuerda tú personas que la han defendido: Santa Teresita, San Maximiliano María Colbe, Santa Edith Stein, San Pío de Pietrelcina, San José María Escrivá. Es decir, hay muchos papas, perdón, muchos teólogos y muchos santos que lo están defendiendo ya. Eso es. Es cierto, el testimonio de los santos está ahí y su amor a la Virgen. ¿Y qué hay respecto a los papas? O sea, claro, porque sí, estoy hablando de cómo tienen la corriente, digamos, entre los teólogos, los santos, pero es muy importante, ¿qué han dicho los teólogos? Porque interesa ver, sí, perdón, los papas, los teólogos, y los papas cómo lo apoyan, y ver si lo ha dicho alguno por casualidad, lo ha dejado pasar, o son muchos y son documentos abundantes. Mira, ¿cuándo comienza a hablarse de este tema entre los papas? Empieza con Benedicto XIV, en el siglo XVIII. Ya un poco más cerca de nosotros entra el Papa Pío IX, que dice que María es reparadora de los primeros padres. Esto interesa mucho porque no es un documento cualquiera, es una constitución apostólica, la llamada Ineffabilis Deus, con la que define a la Inmaculada. O sea que está muy pensado. Ya Pío IX. Estoy hablando de 1854. A continuación tenemos a León XIII. Es muy interesante León XIII porque en una encíclica, hemos dicho que el documento más importante que suelen publicar los papas es la encíclica. En una encíclica denomina a María reparadora del mundo entero. Tenemos al Papa San Pío X. En una encíclica, permíteme mirar, en la encíclica Ad Diem Illud, la denomina reparadora
del mundo perdido. Tengamos en cuenta que en esa época de San Pío X, la palabra corredentora no solamente aparece en los papas, sino en las sagradas congregaciones que hay en el Vaticano, concretamente lo que se llamaba entonces Santo Oficio, concede indulgencias a una oración que llama a la Virgen corredentora de la raza humana. Es decir, que esto se va haciendo ya como algo muy normal, ¿no? Algo que se da frecuentemente. Permíteme, el Papa Benedicto XV añade, merece el nombre de reparadora. Y tenemos a Pío XI, Pío XI, que es el primer papa que utiliza el nombre de corredentora. Mira, en el 30 de noviembre de 1933 escribe: el Redentor debía asociar a su madre en su obra. Por eso la invocamos con el título de corredentora. Permíteme, al año siguiente, el año 1934, cuando se celebró el 19º aniversario de la redención, se celebra también el 10º aniversario de la corredención de María. Y él dice en sus documentos, el Papa Pío XI, debéis imitar los deseos de María Santísima, nuestra corredentora. Y añade, esto es muy interesante, también vosotros debéis hacer un gran esfuerzo para ser corredentores. Como ves, los papas cada vez van avanzando más. El mismo acabo de citar, dice que María fue corredentora asociada a los dolores de Jesús. Tenemos el Papa Pío XII, que lo toca en varias ocasiones, y le tenemos al Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Si le parece, padre, si le parece, antes de pasar a San Juan Pablo II, al Papa Mariano por excelencia, ¿qué pasó durante el Vaticano, el Concilio Vaticano? Respecto, Sí, porque ahí sí. Te agradezco que me lo digas, porque para no alargarme demasiado me lo iba a cortar, pero en realidad es que me como cosas importantes, efectivamente. Mira, a partir de 1830, sabes tú que se apareció la Virgen a Santa Catalina Labouré, la medalla milagrosa. Se pone esa fecha como el comienzo de una época mariana. Fíjate que es una época a partir de ese momento, o sea, estos últimos 200 años ha crecido mucho en la Iglesia la devoción y la teología mariana. El Papa Pío IX define la Inmaculada Concepción, el Papa Pío XII la proclamación del dogma de la Asunción, y llega el concilio, que es convocado en un momento en que la piedad mariana estaba en un momento fuerte. Hay un dato muy interesante, me vas a permitir que te diga cómo concretamente en 1958 se celebró en Lourdes el Congreso Internacional Mariológico. Muchos pidieron al Papa la proclamación dogmática de María, invocada con estos 4 títulos: abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. No es nuevo esto, porque el Papa León XIII lo había citado en una encíclica. San Pío X lo había citado en otra encíclica. Pío XI lo había citado en otra encíclica. Pío XII en un mensaje radiofónico de 1946. Es decir, estos 4 títulos
no eran nuevos. Y entonces, como te digo, el Congreso Internacional Mariológico de Lourdes pide al Papa que lo defina. Pero no cuajó en aquel momento. ¿Por qué? Pues por dos razones. ¿Por qué? Primero, en aquel momento estaba de moda la corriente ecuménica, el ecumenismo. Hay que andar, medir las palabras para que no se enfaden los protestantes. Esto de corredentora no les va a gustar. Es verdad que el mismo concilio publica un documento llamado Unitatis Redintegratio sobre el ecumenismo, en el que dice que todos tenemos que defender lo que creemos, ¿no? Es decir, no voy a decir esto para no molestar. Esto lo dice el concilio, pero de hecho, pues no quisieron meterse en líos. Y en segundo lugar, cuando el Papa Juan XXIII convocó el concilio, dijo que quería que tuviera una orientación pastoral, que no hubiera dogmas, ¿no? Que no se proclamara un dogma. Como por ejemplo, pues el Concilio Vaticano I proclamó la infalibilidad del Papa. Aquí no quiere Juan XXIII que hubiera, por consiguiente, definiciones dogmáticas. Sin embargo, aunque no estaban todos de acuerdo a favor o en contra, el concilio sí asentó dos cosas. Fíjate que he dicho antes que se había pedido al Papa el título de mediadora. Y el concilio, sin embargo, cita a María como mediadora, no como dogma. Pero allí en la Constitución sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, en el número 62, cita a María como mediadora. La cita así, expresamente. Cita a María mediadora, pero no la cita a la Virgen como corredentora. El título de corredentora no aparece, por estas razones que te he dicho, en el Concilio Vaticano II. Sin embargo, aunque no se cita la palabra corredentora, se profundiza en qué significa la corredención. Permíteme que tome el concilio y te diga cómo en la Constitución sobre la Iglesia, Lumen Gentium 56, dice: María se consagró totalmente y como esclava del Señor a la persona y a la obra de su Hijo. O sea, no solo como madre atendiendo a la persona de Jesús, sino a la obra de su Hijo, sirviendo con diligencia el misterio de la redención, con él y bajo él. Y un poco más adelante indica el concilio también que María no fue un instrumento pasivo, tal como dicen los santos padres, lo dice así el concilio, en el comienzo de la Iglesia, sino que cooperó a la salvación de los hombres, como dice San Ireneo, al que he citado antes. Obedeciendo, se convirtió en causa de salvación para sí misma y para todo el género humano. Por consiguiente, el Concilio Vaticano II puso en bandeja no el título de corredentora, pero sí los argumentos fundamentales. Qué interesante, padre. Toda esa labor de indagación que ha hecho tan exhaustiva, recogiendo todo lo que hay en el magisterio. Pero entonces permíteme que hable de Juan Pablo II. Por supuesto, por supuesto. Porque el Papa que tú has dicho, Mariano, es también el Papa de la corredención de María. Yo diría que es el Papa campeón de este tema de la corredención. Lo ha repetido muchas veces, el título de corredentora, sin andarse por ramas. Yo he encontrado expresamente 6 veces, en distintas ocasiones. Ahora, habla mucho. Si tú lees, por ejemplo, la carta apostólica muy bonita que se titula Salvifici Doloris, no hay, en esa no la llama corredentora, pero habla de corredención, o sea, esto lo cita muy a menudo.
O sea que podemos decir que el Papa Juan Pablo II es el Papa campeón de la corredención y lo deja ciertamente muy claro. Por lo tanto, padre, ¿cuál es la fuerza del magisterio respecto a la corredención de María? Del magisterio, pues el Vaticano II, el Concilio Vaticano II lo explica. Y a propósito de esto, viene muy bien que me lo digas porque va bien que lo recordemos, ¿eh? En la Lumen Gentium número 25 se dice que tenemos que atender lo que dice el Papa, etcétera, etcétera, pero que tiene, esto lo hemos leído ya en la charla anterior, pero que la voluntad del Papa, el magisterio pontificio, lo tenemos que ver sobre todo por tres características. Lo dijimos, pero ahora lo concretamos en la charla anterior. Primero, por la índole de los documentos, dice el concilio. Y efectivamente, sobre la Congregación de María hay afirmación en documentos serios, muchas encíclicas y otros documentos de papas. Segundo, nos dice la Lumen Gentium, también por la frecuente proposición de la misma doctrina. Y son muchos los papas los que han insistido en la corredención de María. Y en tercer lugar, dice el concilio también, por la forma de decirlo, de expresarlo. Y está expresado en encíclicas, está expresado y fundado en la Sagrada Escritura, en la tradición y en la teología. Por lo tanto, según el concilio, la enseñanza de los papas, y especialmente por Juan Pablo II, se puede considerar que la corredención de María es magisterio pontificio. Lo que pasa es que todavía no ha sido proclamado como dogma, de modo que podemos tener opinión libre. Uno puede decir que cree en ello, otro que no. En este punto todavía no ha sido definido como dogma, pero está consolidado perfectamente y consolidado por el título de María como corredentora en la teología actual de la Iglesia. Muchísimas gracias, padre, por esta exposición. Ha puesto las cartas sobre la mesa, ha hecho una labor indagadora pues muy exhaustiva, recogiendo todo el testimonio que hay acerca de esta doctrina desde los principios de la historia cristiana católica hasta nuestros días. Y sin embargo, padre, tengo una objeción, algo que me gustaría que nos aclarara, pero debido a que, bueno, porque es una objeción fuerte y requiere, por lo tanto, una explicación detallada. Si le parece, lo dejamos para el próximo programa, lo dejamos con esa, pues ahí nos ha puesto sobre la mesa los fundamentos de la doctrina. En el siguiente programa le lanzaré un reto, a ver, padre, qué tal lo bandea y conseguimos salvar dificultades, porque es un tema debatido y hay razones para debatirlo, ¿no? Así que seguiremos adelante con estos programas. Nos despedimos por hoy, padre. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Muchas gracias.